Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder
para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, hermanos. En esta oportunidad veremos la aceidad de Dios. Pero antes de ello vamos a iniciar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu bondad, por tu verdad y por tu santidad. Porque tú eres exaltado, eres glorioso, eres nuestro consejero, eres nuestra guía y nuestra verdad. Tú eres la fuente de todo lo que existe, el medio por el cual todo existe y subsiste. Y eres la meta final, porque todo fue creado para tu gloria. Permítenos que nuestros ojos y nuestros corazones y nuestros oídos sean abiertos por tu verdad, para contemplar tu hermosura, para contemplar tu gloria. No nos dejes caer en tentación y perdona nuestros pecados. Guíanos por ese camino de justicia y de verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. En esta ocasión iniciaremos viendo el Salmo 90, pero haremos una pausa. Frenaremos un poco el pedal de la vida. Muchas veces vamos muy deprisa y meditaremos en la gloria de Dios. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Moisés fue un varón de Dios y él expresa en esta oración, expresa a Dios pidiendo misericordia por unos efímeros seres humanos que son pecadores. Este salmo fue posiblemente escrito cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios en el desierto. Tentaron a Dios por 10 veces y Dios le dijo, ustedes no entrarán en la tierra prometida, morirán en el desierto. Y así fue como esa generación murió y solamente sus hijos entraron, y Josué y Caleb. Incluso Moisés no entró. Pero Moisés observa la vida y este pueblo comienza a extinguirse y en esa ocasión él decide escribir este salmo. Él inicia alabando la eternidad de Dios. Luego muestra la fragilidad de la vida del hombre, que es más sensible que un vaso de cristal, o como la noche de ayer que ya pasó y ahora el día es claro. A causa de la ira de Dios en contra del pecado, Él expresa, porque nosotros pasamos y volamos, y su ruego a Dios es para que nos enseñe a vivir una vida en sabiduría y podamos contar nuestros días, y que su misericordia no se aparte, que su luz eterna brille al terminar el día. Y el verso 1 dice, Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. En el verso 1, si nos fijamos, él expresa, tú nos has sido por refugio, tú has sido nuestro refugio, nuestro sostén, nuestra estabilidad, de generación en generación. En el verso 2 dice, antes que naciesen los montes, antes que formase la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y este segundo verso conecta y nos lleva hacia un viaje, hacia un atributo de Dios, que no tiene principio y no tiene fin, y está exento de toda sucesión de tiempo, y contiene en sí misma la causa del tiempo. Cuando yo lo veo, pienso y digo, eso me recuerda a la aceidad de Dios. Uno de los atributos que más distingue a Dios de la humanidad es su aceidad o su autoexistencia.
Y es por ello que en esa sesión queremos considerar el primer atributo de Dios. Queremos fijar nuestra atención. Es el atributo, ¿verdad?, de la autoexistencia de Dios. Algunos se refieren a él como la seidad de Dios. Y lo que significa es que Dios tiene toda la vida en sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie. Nosotros somos criaturas que dependemos totalmente de Él. La vida que tenemos física y espiritual, nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios. Pero Dios no proviene de nadie ni de ninguna otra cosa que de sí mismo. Dios es autosuficiente, autónomo. En este sentido, Dios tiene vida en sí mismo. Y no hay un tema superior para toda la mente que contemplar, y es el tema de Dios. Cuando nosotros vemos la escritura o vamos a la iglesia, es para contemplar a Dios. Ninguna, ninguna verdad puede cambiar la vida tanto como el estudio de Dios. Nosotros debemos desechar toda enseñanza acerca del hombre y del hombre y del hombre, sino buscar la gloria de Dios, que Dios nos dice acerca de sí mismo. Como ilustración, en 1855, un predicador de 20 años llamado Charles Haddon Spurgeon, él se paró en el púlpito y mientras enseñaba acerca de Malaquías 3:6, él dijo lo siguiente: en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Nosotros podemos abarcar y enfrentar otros temas. En ellos sentimos una especie de autosatisfacción y proseguimos en nuestro cambio pensando: he aquí, yo soy sabio. Pero cuando nos aproximamos a esta ciencia de las ciencias y encontramos que nuestra plomada no puede medir su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos pensando que el hombre cualquiera quisiera ser sabio, pero es como un burrito salvaje y entonces exclama solemnemente: soy de ayer y no sé nada. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida como los pensamientos de Dios. Y Spurgeon tenía razón, porque no hay un tema tan humillante como el estudio acerca de Dios. Y ese es mi deseo, que en este día todo orgullo en su corazón pueda morir para contemplar la gloria de Dios. Y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, haga morir todo orgullo en nuestro corazón. Miremos la siguiente declaración de fe. Dice: ¿qué es Dios? Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser. Él es sabiduría, es poder, es santidad, es bondad, es justicia, es verdad, es admirable, consejero, Dios fuerte. Él es el Padre eterno, es el príncipe de paz. Eso no es más que un resumen de la esencia de Dios. Las perfecciones y los atributos de Dios son infinitos. Y queremos comenzar ahora nuestro enfoque en uno de los atributos, con un atributo principal que distingue de manera única a Dios, y es su autosuficiencia. En la primera sección vemos un Dios de limitada majestad. La palabra aceidad proviene de las raíces latinas que significan de y yo. La aceidad se refiere a su autoexistencia eterna. Dios siempre ha existido. Génesis 1:1, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la
tierra. Imaginemos eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio Dios ya estaba presente. Antes de la creación, Dios ya existía. Cuando no había materia, no había estrellas, no había un sistema solar, no había galaxias, no había luz, no había nada, Dios ya existía. Si nosotros miramos hacia la eternidad pasada, nunca ha habido un momento en el que Dios no existiera. Él es desde la eternidad. Y asimismo el Salmo 93, verso 2 nos expresa: firme es tu trono, desde entonces eres eternamente. Preguntemos lo siguiente: ¿cuántos años tiene el trono de Dios? ¿Acaso hay alguna criatura que pueda responder cuántos años tiene el trono de Dios? No, porque Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio, fuera de la materia. Si un día son como 1000 años delante de Dios y 1000 años como un día delante de Dios, ¿cuántos serán sus años? Si 365 días de nuestra vida son como 365.000 años delante de Dios, ¿cuántos serán? ¿Un siglo? ¿2 siglos? No lo sabemos. Dios es desde la eternidad. El gobierno de Dios sobre el cosmos es eterno. A diferencia de los seres humanos, Dios no tiene tiempo ni lugar de origen. La prueba de la existencia de Dios es su afirmación de que Él es el gran yo soy, sin depender para su vida de ninguna otra cosa. Miremos lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo 3:14. Dios le dijo a Moisés con qué nombre tenía que conocerlo Israel, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. También en Hechos 17:24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Salomón, cuando estaba inaugurando el templo, él dijo lo siguiente: Señor, si el cielo mismo no puede contener tu gloria, cuanto más este templo que yo he edificado. Verso 25 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es Dios y no depende de nada ni de nadie para su existencia. Dios no depende de nadie. Imaginemos que cuando nosotros estamos alabando al Señor, nuestras alabanzas son como balbuceos de unos pobres mendigos delante del trono de Dios. Y el Hijo las recibe y las da al Padre. Somos como muchos mendigos balbuceando delante del Señor. Y por medio de su palabra, Dios nos permite conocerlo. Y el hombre puede conocer a Dios, conocer que Dios es eterno, que Dios es santo, que trasciende, va más allá del espacio y del tiempo, y es infinitamente omnisciente, absolutamente puro, perfectamente. Y Platón, ¿verdad? Sabemos que fue un filósofo. Él hizo la siguiente ilustración: los seres humanos somos criaturas que estamos en una cueva. Y esa es nuestra realidad, y muchas veces
Estamos atados a unas cadenas que significa, ¿verdad?, nuestra vida, y hay una lámpara encendida dentro de esa cueva de oscuridad. Sin embargo, fuera de ella está la luz absoluta. Y ese es Dios, la luz infinita que está afuera. Entonces nosotros muchas veces nos aferramos no a una lámpara, sino a unas brasas que poco a poco se están apagando. Sin embargo, Dios es autosuficiente en sí mismo. Nosotros tenemos hora de nacimiento y tenemos una hora de muerte, pero no así con Dios, que no tiene principio ni fin. Dios ha existido desde la fundación del mundo y antes que comenzara el tiempo. En Miqueas 5:2 dice acerca de Jesucristo: sus salidas son desde hace mucho tiempo, desde los días, desde la eternidad. Lo que eso significa, ¿verdad? Cuando Jesús vino, Él salió de la eternidad para habitar en el tiempo. Él se humilló y habitó con nosotros en el tiempo. Qué maravilloso que el Rey de Gloria haya tomado nuestra humanidad. Sin embargo, incluso en su cuerpo de humanidad, ese cuerpo no pudo contener los rayos de su gloria. Y en la segunda sección, la fuente de todas las cosas. Dios es la fuente de todas las cosas. Lo que esto significa es que Él no depende de algo o de alguien fuera de sí mismo para su existencia. Dios no es originado por nada fuera de sí mismo. No está sostenido por nadie fuera de sí mismo. En cambio, Él es la fuente y la causa de su propia existencia y de nuestra existencia. En Dios habita toda la vida en sí mismo y la base de nuestra vida proviene de Él. El universo finito que nosotros contemplamos debe su existencia al Dios infinito. Antes de la creación y el tiempo y el espacio, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existía eternamente sin nada más ni nadie más en el universo. Aunque Dios estaba solo, y sabemos que no estaba solo, porque estaban las tres personas de la Trinidad, ellos disfrutaron de perfecta satisfacción, de perfecta comunión y deleite el uno del otro. Y debemos entender que Dios creó el universo no por necesidad, sino para su propia gloria. A Dios no le faltaba nada cuando estaba solo y no estaba bajo ninguna restricción o ninguna obligación de traer nada más a la existencia. El hecho o el acto de la creación, por lo tanto, nos muestra su amor, nos muestra su majestad. Y en Juan 5:26 nos expresa lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esto es Jesucristo. Y debido a que Él es completamente autoexistente, no es causado ni depende de nada externo a Él. Nosotros, sus criaturas, nuestra vida física, nuestra vida espiritual e incluso la vida eterna, con Él tienen a Dios como fuente. Él es nuestra fuente. Es importante que entendamos eso, que Dios no nos creó porque estaba solo, o quizás porque había un vacío en su santidad, tampoco. Él no creó el universo para satisfacer alguna necesidad que Dios tenía. Dios era y es suficiente en sí mismo y no necesita nada fuera de sí mismo.
Romanos 11:34 expresa lo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dios no va a nadie en busca de consejo. Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente en su propia sabiduría. Nosotros queremos buscar su consejo y su sabiduría. ¿Acaso hay alguna criatura efímera que pueda darle un consejo a Dios? ¿O quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? No. Romanos 35, verso 35 dice: porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esta es una de las declaraciones más asombrosas en las Escrituras. Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todas las cosas son de Dios. Eso expresa que Él es la fuente de todas las cosas. Todo existe por su voluntad soberana. Ahora alguien puede decir, entonces eso quiere decir que el pecado es causa de Dios. De ninguna manera. Pero sin embargo, en su voluntad soberana lo ha permitido para que nosotros podamos conocer su gloria. Si nosotros no conociéramos el pecado, ¿cómo conoceríamos el odio santo que Dios tiene hacia el pecado o su ira santa? ¿Cómo conoceríamos la misericordia o el amor? Que todas las cosas son por Dios expresa que Él es el medio de todas las cosas. Todo existe por su actividad soberana. Si Dios descansara un día, todo sería un caos total. La creación es sostenida por Él. Nuestra vida es sostenida por Él. Que todas las cosas son para Dios. Expresa que Él es la meta de todas las cosas. Todo es para su gloria soberana. Incluso el hombre malo que le rechaza y le aborrece fue creado para satisfacer su ira santa, para recibir su ira santa. Entonces, nada se origina en sí mismo, o de la nada, nada procede o se crea a sí mismo, y nada es para sí mismo. Esta es una declaración muy asombrosa acerca de Dios. R.C. Sproul, uno de mis escritores favoritos, escribe de una manera muy profunda. Y dice, si existe algo, entonces siempre ha existido algo. Si alguna vez hubo absolutamente nada, entonces nada podría ser ahora, porque no puedes sacar algo de la nada. Por el contrario, si hay algo ahora, eso en sí mismo demuestra que siempre hubo algo. Y lo que siempre existe, existe en sí mismo. Ese es el que tiene el poder de ser dentro de sí mismo. Y ese es el Dios vivo. Lo que él quiere decir aquí es, si existen seres humanos y criaturas, y si existe una creación, es porque siempre ha existido algo o alguien. Y ese es Dios, el Dios vivo. Isaías nos expresa en el capítulo 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ningún Dios ha procedido a Dios, ni habrá Dios después de él. A.W. Pink, en su libro Verdad acerca de los atributos de Dios, lo cual lo recomiendo mucho que lo estudiemos, él expresa, citando Génesis 1:1, dice, en el principio Dios.
Hubo un tiempo, si tiempo puede llamársele, cuando Dios en la unidad de su naturaleza, sabemos que existió y existe en sus tres personas divinas, habitaba solo. En el principio no había siglo, donde su gloria es manifiesta. Particularmente ahora, no había tierra que ocupara su atención, no había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni un universo que se sostuviese por la palabra de su poder. No había nada ni nadie sino Dios. Y esto no durante un día, un año o un siglo, sino durante toda la eternidad pasada. Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada sin un universo o ángeles o seres humanos que le hubiesen sido necesarios en alguna manera o que hubiesen sido llamados a la existencia desde la eternidad. Y tampoco añadiremos nada esencialmente a Dios al ser creados. Él no cambia, por lo que su gloria sustancial no puede ser aumentada ni disminuida. Dios no estaba presionado, ni obligado, ni necesitado de crear algo. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su voluntad. Él no fue producido por nada fuera de sí mismo, no determinado por nada, sino para su propia buena voluntad, ya que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Que Él creara fue simplemente para su gloria, para que su gloria fuera manifiesta. Esa es una de las declaraciones de Arthur Pink y es maravillosa. Dios no estaba obligado a crearnos. El hecho de que Él nos haya creado e incluso nos haya salvado es una muestra de su misericordia, de su bondad amorosa. Y en la tercera parte vemos que somos hijos finitos de un Padre infinito. El acto de la creación, por lo tanto, muestra su amor y su majestad. Debido a que Dios es la fuente, nosotros estamos hechos para vivir en comunión con Él. Una niña de 2 años le preguntó, ¿verdad?, a su padre, ¿para qué fuimos creados? Y ella respondió, para la gloria de Dios. Ella sabía que fuimos creados para la gloria de Dios. Como Dios, una vez, ¿verdad?, Agustín, un escritor del año 300, dice, nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en Dios. Cuanto mayor sea nuestra comprensión de quién es Dios, más se llenará nuestro corazón de contentamiento y satisfacción en Él. Nosotros somos insignificantes en comparación a Dios, pero Él nos invita a llevarle nuestras preocupaciones y a confiarle todo. A menudo nos podemos preguntar si a Dios le importan las cosas pequeñas de nuestra vida o si le preocupan las cosas grandes. Pero la respuesta es que comparado con su grandeza y con su autosuficiencia, todas las cosas en nuestra vida son pequeñas. No hay nada grande en nuestra vida. Todo es pequeño delante de la autosuficiencia de Dios. Una mujer temerosa de Dios vino un día a su maestro y le preguntó, Señor ministro, ¿será que debo traer solo cosas pequeñas a Dios? Y él le dijo, bueno, todo en nuestra vida son pequeñeces, porque ella quería traer cosas grandes también, pero sin embargo su respuesta fue que todo en nuestra vida es pequeñez. Sin embargo, Él nos invita a acercarnos a Él, debido a que Dios es suficiente,
podemos saber que no hay una necesidad en nuestras vidas que Él no pueda suplir. Y recordar eso, que el acto de creación de Dios, por lo tanto, nos muestra su amor y su majestad. Y eso debe producir en nosotros humildad, pensar en la grandeza de nuestro Dios, en su amplitud, el cual siempre ha existido. Y sin embargo, ¿verdad? Crear el tiempo y la creación y el universo, incluso nosotros, en cuanto más contemplamos la majestad de Dios, más nos humilla. Debe humillarnos y decir, ¿verdad? Como en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un buen lugar para estar bajo la sombra del Omnipotente. Estar bajo sus alas. Y ya casi para terminar, algunos versos para terminar, dice Apocalipsis: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. También Corintios nos expresa: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Nosotros somos porque Él siempre ha sido. Y las cosas son porque todo es por Él. Colosenses también nos expresa, dice, y Él, Dios, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nada se puede crear a sí mismo. Cristo es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Nosotros como resultado de eso debemos aprender a confiar en Él. Y como aplicación, hermanos, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y no ser insensatos, sino fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y que Él enderece nuestras veredas. Y debe motivarnos pensar en la autoexistencia de Dios. Hermanos, si hay algún lugar para empezar y conocer a Dios, es aquí, donde no hay un principio y tampoco hay un final. Incluso si nosotros, ¿verdad?, pasamos toda nuestra vida, incluso en la eternidad, nunca terminaremos de contemplar completamente la infinidad de Dios. Dios nos bendiga con esta gran verdad. Pero no me quiero ir sin antes hacer un llamado a un miserable pecador y recordarle que no es nada y que nunca será nada a menos que Dios decida salvarlo. Quizás él puede rechazar esta hermosa verdad, sabiendo en su conciencia que es verdad. Oh ciego, guía a otro ciego. Oh fariseo, tú que guías a otro. Tu problema es que odias a Dios, lo rechazas, y por la dureza de tu corazón serás echado a las tinieblas de afuera, ahí donde el hombre más rico daría todo
lo que tuvo en esta vida, su belleza, su gloria y su poder y toda su riqueza, porque una gota de agua moje su lengua. Oh Señor, tú salvas a quien tú decides salvar, y desde la eternidad y hasta la eternidad tú lo sabes. Despiértanos y que cuando termine nuestro día, Señor, porque somos pasajeros, podamos decir: he terminado y he alcanzado la gran meta. Tú eres nuestra gran meta. Tú eres el medio por el cual podemos llegar a esa gran meta y eres la fuente de nuestra vida. Amén y gloria a Dios. Para terminar, los invito a que oremos. Amado Salvador, te damos gracias por tu majestad y tu gloria y tu verdad y tu santidad, tu justicia y tu misericordia en tu Hijo amado. Gracias porque nos has amado por medio de tu Hijo, porque nosotros no somos el objeto, Señor, sino tú mismo. Tu Hijo amado es el objeto de tu amor y por medio de tu Hijo nos amaste y nos has conocido desde la eternidad pasada. Cuán grandes son tus caminos, cuán insondables tus pensamientos. No lo podemos conocer y nuestro corazón se abruma y queda perplejo ante esa gran verdad de tu gloria. Permítenos, Señor, esperar en ti, descansar en ti, confiar infinitamente en ti, porque todo fue hecho por tu voluntad soberana. Todo es hecho por tu actividad soberana y todo es para tu gloria soberana. Y si vivimos, vivimos para ti. Y si morimos, morimos para ti. Porque tú eres la fuente de toda bondad, de toda hermosura. Gracias, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor, porque la mancha es de nosotros, Señor. Pero tuya es la perfección y la inmensidad. Y al despertar, al terminar este día, podamos adorarte para siempre, Señor. Gracias. Bendice a los hermanos. Tú ya conoces sus necesidades. Tú ya conoces nuestra pobreza y nuestra necesidad de ti. Tú conoces nuestras enfermedades, Señor. Pero que nada fue hecho para nosotros, Señor, sino para tu gloria. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.
Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el